Ya casi estamos llegando al final. Y la verdad que he sido un poco malilla, puede ser, porque en algunos de los temas anteriores, la práctica, ya he ido colocando un poco la estructura. Quizá es algo que has dicho, uff, qué jaleo, no lo entiendo, porque es así. He ido poniéndolo para que puedas ir asimilándolo poco a poco y que te vaya sonando, y así ya toca sí o sí ahora mismo que te explique la estructura lo más general y global posible, ¿vale? Entonces, ¿cómo se da la estructura? Importante ahora sí o sí que puedas tener un papel y un boli e ir apuntando todo en el orden, ¿bien? Lo primero que colocaríamos en una frase en lengua de signos sería el tiempo, es decir, si es pasado, futuro, hace 2 años, la semana que viene, a las 5 de la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que está relacionado con el tiempo. Después del tiempo pondríamos el lugar, mi casa, el colegio, el despacho, el lugar donde estamos o incluso el país o ciudad, ¿vale? Madrid, Barcelona, Italia, México, etc. Bien, después de estos dos vendría un tercero que sería el sujeto, es decir, quién está haciendo la acción. Yo, tú, él, ellos, como ya sabéis decir los pronombres. En cuarto lugar iría el complemento indirecto. Bien, para poder entender esto un poquito y explicado un poco de manera sencilla, diríamos que es si sale otra persona en la frase, como por ejemplo, voy a ir de vacaciones con mi padre. Pues el complemento indirecto sería con mi padre, ¿de acuerdo? Después iría el objeto directo, que eso sería el objeto que estamos, que va en relación con el verbo, como por ejemplo, estoy leyendo un libro. El libro sería el objeto directo. Bien, después ya al final de la frase, es un poco raro, lo sé, porque no tiene que ver con el castellano, pero siempre colocaríamos el verbo. Bien, luego más tarde os voy a dar una lista de verbos que podéis utilizar y aquí tendríamos el verbo en infinitivo. Bien, después del verbo irían algunas de las cosas que llamaríamos auxiliares. ¿Cuáles son? La negación. Por ejemplo, si digo que no quiero, diríamos querer no. Si digo que no me gusta, gustar no. ¿Bien? Otra de las cosas pueden ser los interrogativos. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Quiénes? También iría al final de la frase. Dentro de unos vídeos lo vamos a ver también. Y también, ¿qué otra cosa podemos colocar al final? A veces al final podemos también colocar los números. Por ejemplo, tengo 3 hermanos. Pues yo, hermanos, 3. Bien, lo colocamos al final. O por ejemplo, si queremos destacar algo, como por ejemplo, la próxima semana me voy a Cuba. ¿Vale? Pues semana próxima, aquí tendríamos que decir Cuba, yo ir, pero diríamos como semana próxima, yo ir, Cuba, porque lo queremos destacar. ¿Bien? Más o menos, a rasgos generales, esta sería la estructura. ¿Qué debes hacer? Coger frases e intentar practicar, aunque conmigo lo vamos a hacer. ¿Bien? Pues nada, nos vemos en el siguiente. Algo muy importante que vamos a aprender ahora es tener que decir sí o no, ¿vale? ¿Cómo diríamos sí? Hacemos así, sí con el dedo corazón, y a la vez también tenemos que mover nuestra cabeza haciendo este sí que todos conocemos, ¿bien? Si quiero decir un sí entusiasta de sí, pues haríamos de arriba abajo con el mismo movimiento solamente una vez, decir sí, ¿bien? Ahora para decir no, haríamos no y también negaríamos con la cabeza, y para decir un no rotundo haríamos una N y una O cerradas, diríamos no. ¿Bien? ¿Qué ocurre? A veces en los verbos o en las frases, ¿cómo dejamos ver si la negación va al final, que esa frase va a ser negativa? Pues lo que tenemos que hacer ya desde el principio es ir negando con la cabeza, ¿bien? Y así damos pie a saber que esa frase va a ser negativa. De la misma forma, si es afirmativo,
sin querer también, sin querer y un poco aposta, vamos a ir diciendo que sí con la cabeza. Bien, pues nada más. Llega la hora de aprender los interrogativos. Recuerda que irían al final de la frase. Bien, voy a decirte cómo son cada uno de los interrogativos y después darte un ejemplo de una frase. Por ejemplo, ¿cómo decimos qué? ¿Qué? Una frase podría ser tú hacer qué. Es decir, ¿qué haces? ¿Qué tenemos que poner con la expresión de la cara? Cara de pregunta, si no, no se va a entender que es una pregunta, muy importante, es decir. Bien, siguiente, ¿cuál? ¿Cuál? Una frase, por ejemplo, ¿tu nombre? ¿Cuál? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuándo? De pasado. ¿Cuándo? Por ejemplo, tú, casar, ¿cuándo? Es decir, ¿cuándo te casaste? ¿Cuándo de futuro? ¿Cuándo? Como por ejemplo, tú, vacaciones, ¿cuándo? Es decir, ¿cuándo tendrás vacaciones? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Como por ejemplo, tú, años, ¿cuántos? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, tú, venir, ¿cómo? ¿Cómo has venido? ¿Dónde? ¿Dónde? Tú, vivir, ¿dónde? ¿Dónde vives? ¿Quién? ¿Quién? Atención con este, que tenemos que tocar la barbilla y luego lanzar un 15 para abajo, ¿bien? Como por ejemplo, tu novio, ¿quién? ¿Quién es tu novio? ¿Por qué? Atención aquí porque hay dos formas de preguntar ¿por qué? ¿Por qué? O ¿por qué? Y solamente hay una de estas dos que es válida para responder ¿por qué? Que sería esta. ¿Por qué? Ahora vemos el ejemplo. Tú, correr, ¿por qué? ¿Por qué corres? Porque adelgazar, diciendo yo quiero, ¿vale? Porque quiero adelgazar. Y ya solamente nos quedarían dos, que son ¿para qué? ¿Para qué? Solamente un toque más qué. Por ejemplo, tú ir, ¿para qué? ¿Para qué vas? Y por último, sí o no, ¿vale? Aquí se utiliza mucho poner el sí o no detrás de las frases, de las preguntas, para cerrarla. En todas las que solamente son para responder sí o no, como por ejemplo, ¿tu lengua de signos aprender? ¿Sí o no? Podríamos solamente dejar ¿tu lengua de signos aprender? Es decir, ¿estás aprendiendo lengua de signos? Pero para cerrar la pregunta metemos el sí o no, es decir, ¿tu lengua de signos aprender? ¿Sí o no? ¿Estás aprendiendo lengua de signos? ¿Sí o no? Bien, pues nada más, a practicar.